Vamos a orar al Señor para pedirle su ayuda en esta tarde, en esta mañana. Señor, ahora volvemos delante de ti una vez más, Señor. Y ahora con santo temor y temblor. Porque abrimos tu palabra, Señor, y nos atrevemos a interpretarla. Señor, sabiendo que estas no son palabras de hombres, sino tus palabras, Señor. Y es por esa razón que te rogamos que nos llenes de santo temor y temblor, no solamente a la hora de leerla, escucharla, sino también, Señor, de ser conscientes de que somos responsables, de que ahora entendemos y comprendemos lo que tú nos dices en ella, Señor. Por esa razón que, conociendo nuestra absoluta incapacidad, nuestra necedad, Señor, tú suplas todas nuestras carencias, que tu Espíritu Santo obre con libertad en cada alma, Señor, trayendo, si es necesario, convicción de justicia, juicio y pecado, y si es necesario, santificación, Señor, pero en todo caso que tu palabra no vuelva a ti vacía. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que no solamente un día nos encontraremos de ti con gozo y alegría, Señor, sino también con la responsabilidad de dar cuenta de cómo hemos vivido en esta vida a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para desear de todo corazón, con toda nuestra fuerza, vivir para la gloria de tu nombre y para exaltar a Cristo, Señor. Que Él siga siendo formado en nosotros, porque para eso vino a este mundo, para vivir, darnos ejemplo y morir para nuestra salvación. Gracias por su obra perfecta a favor de todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos tu dirección una vez más y líbranos del error y de todo aquello que no venga de ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les ruego que abran sus Biblias en 1 de Pedro 3. Vamos a mirar con la ayuda del Señor en esta mañana del versículo 1 al versículo 7. Continuamos nuestro estudio de esta carta y si recuerdas, y si no nos recuerdas o no lo sabes, estamos estudiando la vida del creyente centrada en la santidad práctica, en la santidad práctica. Esta santidad práctica es una exhortación que está arraigada en un fundamento que trasciende a nosotros y es la obra salvadora de Cristo, que nos llama a ser santos como Dios es santo. Pedro, desde el inicio de esta carta, nos impulsa a vivir de esta manera radicalmente diferente en una sociedad que por naturaleza es hostil contra Dios. Pero nos impulsa a vivir de esta manera por razón de Cristo y de su salvación a nuestro favor, como hemos dicho. Por eso nos recuerda en la primera parte de su carta, Pedro, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 11, nos recuerda nuestra gran salvación. Sed santos porque Dios es santo y recuerda tu gran salvación porque esta es la base de tu vida presente y de tu esperanza futura. Pedro sigue explicando en su carta, en segundo lugar, en el capítulo 2, versículo 12, nos recuerda que debemos vivir de manera radicalmente diferente en esta vida presente por causa de nuestro testimonio y del Evangelio. Y así nos exhorta en ese versículo 12 del capítulo 2, mantener entre los gentiles, es decir, entre los que no creen, una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En otras palabras, recuerda tu responsabilidad como hijo de Dios en esta vida. Eres ejemplo, o debes serlo entre los inconversos. ¿Para qué? Para que la gente observe tu vida y glorifique a Dios en el día de la visitación, dicho de otro modo, para que sean salvos si así es la voluntad de Dios. Este tema de ser ejemplos ante los inconversos abarca desde el capítulo 2, versículo 12, hasta el versículo 6 del capítulo 4. Y luego la sección final de esta gran epístola, desde el capítulo 4, versículo 7 hasta el final, habla de miren hacia el futuro y recuerden que Jesús viene. Así que ahora, en esta vida, y hasta que Cristo regrese, estamos en medio de las personas que no creen para serles de ejemplo, para serles de testigo ante ellos de Cristo
y del poder transformador de su Evangelio. ¿Cómo? Mediante una vida intachable, irreprensible y radicalmente distinta a la corriente de este mundo, para que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, puedan ser dirigidos al Evangelio y ser salvados por Él. Hermanos, ese es el reto que tenemos los creyentes. Y una de las maneras más impactantes en que un creyente puede vivir, destacando el ejemplo de Cristo y desafiando las normas del mundo, es la sumisión. Es la sumisión. Por esta razón, Pedro, después de exhortarnos a ser ejemplos, ha estado desarrollando este tema de la sumisión en este capítulo 2. Recuerda que primero nos llamó a someternos a las autoridades gubernamentales, capítulo 2, del 13 al 17. Luego los empleados a sus jefes, capítulo 2, del 18 al 20. Y ahora, en este capítulo 3, del 1 al 7, aplica este principio al matrimonio, dirigiéndose primero a las esposas, versículos del 1 al 6, esposas cristianas, y luego a los maridos creyentes, versículo 7. Por eso queremos ver en esta mañana la sumisión en el matrimonio, la belleza radical de un Espíritu Santo y piadoso. Obviamente, si no estás casado o casada, no pienses, bueno, voy a desconectar como la mente de Homer Simpson, que el mono empieza a tocar los platillos, ¿verdad? Porque esto no va para mí. No, esto va para todos. Porque todos, en algún momento u otro, de alguna manera u otra, vivimos una vida donde nos sometemos. Y quizás también, cuando te cases, ya sabrás cuál va a ser la base de tu matrimonio, la sumisión. La sumisión en el matrimonio, la belleza radical de un Espíritu Santo y piadoso. Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Yo voy a leer la versión de las Américas, pero es prácticamente igual que la versión de las 60 si la tienes en tu mano. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La sumisión en el matrimonio, la belleza radical de un Espíritu Santo y piadoso que glorifica a Dios y exalta a Cristo. Yo no sé tú si ahora que acabas de leer el texto y empiezas a mirarlo, algo te llama la atención. A mí lo primero que me llamó la atención en este pasaje es que Pedro dedica 6 versículos a la sumisión de las esposas creyentes y solo uno a los esposos creyentes. Pedro, tú mismo, ¿verdad? Esta disparidad, lejos de ser un sesgo machista como algunos sugieren, se fundamenta en la comprensión bíblica de la mujer. Y esa comprensión bíblica tiene como raíz la caída en el Edén. La sumisión presenta un desafío mayor para las mujeres que para los hombres. Repito, la sumisión presenta un desafío mayor para las mujeres que para los hombres. Y precisamente por esta mayor dificultad, el testimonio de sumisión de la mujer creyente es más profundo y transformador que el del hombre. ¿Cómo sabemos que a la mujer le va a costar más? Génesis 3:16. Acompáñame al texto en Génesis 3:16.
Aquí leemos lo siguiente. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Este versículo es la sentencia divina por causa de la caída, por causa de haber desobedecido a Dios. Y esta sentencia revela que la sumisión de la mujer a su marido siempre implicará una lucha. Las palabras deseo, dominio, así lo implica. Tras la transgresión de Eva, se estableció una dinámica donde el hombre ejercería dominio y la mujer sentiría una resistencia innata a someterse. ¿Cómo sabemos que esta resistencia existe? Piénsalo así. ¿El dolor en el embarazo y el parto es una realidad universal para las mujeres? Responde. ¿Todas las mujeres sufren cuando van a dar a luz o durante el embarazo? Sí, pues del mismo modo, esa resistencia innata a someterse a su esposo es una realidad en todo corazón femenino. Porque aquí ves, Génesis 3:16, cómo Dios usa ese paralelismo, como vimos en la clase, de un evento físico para confirmar un elemento espiritual. Si la mujer sufre durante el parto o durante el embarazo, entonces va a resistir someterse a su marido. Por lo tanto, cuando una mujer cristiana regenerada por la gracia de Dios decide en el ámbito del matrimonio, a pesar de sus propias luchas internas, no resistirse al liderazgo de su esposo, sino aceptarlo de forma voluntaria, su vida se transforma en una poderosa expresión de su testimonio de salvación entre los inconversos. Si realmente quieres impactar entre aquellos que son inconversos, ya lo veremos después, hermana, no hables tanto, predica con tu ejemplo. Predica con tu ejemplo y sométete al liderazgo de tu esposo. Así que Pedro dedica más tiempo a la sumisión de la mujer que a la del hombre, repito, no porque sea un machista, sino porque a ella le va a resultar más difícil. Pero recuerda, su testimonio será precisamente por ello mucho más impactante en una sociedad que se niega a someterse. Y es que en nuestra sociedad la idea de someterse, la palabra sumisión, no solamente genera incomodidad, sino que es rechazada de plano, ¿no es cierto? La sumisión choca con la idea de autonomía, con la idea de libertad, con la idea de autoafirmación que el mundo tanto exalta. Sin embargo, como creyentes en Cristo, estamos llamados a un estándar totalmente diferente, porque la Biblia nos enseña que un cristiano es, por definición, alguien que se somete, primero y ante todo, al señorío de Cristo y también a su palabra. Por esta razón, lejos de ser una debilidad, la sumisión bíblica es una actitud del corazón que reconoce la autoridad establecida por Dios. Es una marca poderosa de una vida transformada por su Espíritu que nos conforma a la imagen de Cristo, porque el mismo Señor es nuestro ejemplo supremo de sumisión. Él, siendo Dios, dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8, Él, siendo Dios, se despojó de su gloria y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su vida fue un continuo acto de sumisión a la voluntad del Padre, enseñándonos que someterse no es anularse, sino confiar profundamente en la sabiduría y el amor de Dios. Por ese ejemplo de Cristo aprendemos que la sumisión que brota de la santidad no es pasividad. Es un amor que actúa mediante la obediencia activa, es un reflejo de su reino en este mundo y por tanto un testimonio impactante del poder de su evangelio. Cuando vivimos en sumisión, la gente lo nota. Ven algo diferente, ven el evangelio viviéndose en nosotros. En un mundo rebelde, nuestra sumisión a Dios nos hace radicales, nos hace ser sal y luz. ¿Por qué? Porque apunta directamente a Cristo, quien nos capacita para influir con rectitud y mansedumbre a este mundo que está sumido en la ceguera del pecado. Pero, ¿a quién nos cuesta someternos, hermanos? A todos, mujeres y hombres. En cualquier contexto. No solamente en el matrimonio. ¿Por qué nos cuesta tanto el someternos incluso en el amor de un matrimonio? Que es el tema de esta mañana. ¿Por qué? Volvamos de nuevo a Génesis.
porque la respuesta yace en la caída de Adán y Eva en el Edén y el pecado que hemos heredado. Génesis 3:5. Estas son palabras, 3:4 para que te pongas en perspectiva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Serpiente es Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando la serpiente tentó a Eva, su argumento clave fue que al comer del fruto prohibido, serían como ¿quién? Como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Hasta ese momento, Adán y Eva dependían de Dios para discernir lo correcto de lo incorrecto y se sometían a su palabra. Como vemos en las directrices que Dios le dio a Adán sobre cómo debía vivir y cómo debía actuar, Dios le decía y Adán hacía. Adán no tenía la necesidad de vivir autónomamente de Dios, dependía de él. Sin embargo, en Génesis 3:5, Satanás le sugiere algo radical. Ya no iban a necesitar a Dios para guiar sus decisiones. Serían libres porque serían como Dios, para decidir por sí mismos lo que estaba bien o lo que estaba mal. Porque según Satanás, sabrían distinguir entre una cosa y la otra. Esta falsa promesa de libertad, la falsa idea de ser autónomos como Dios y por tanto la falsa idea de no tener que someterse a Él resonó profundamente en aquel matrimonio. Y desde el momento que desobedecieron comiendo del fruto, la humanidad ha manifestado un profundo rechazo a someterse a Dios. Por eso nos resulta tan difícil la sumisión, aún en un entorno de amor como es el matrimonio. Ahora nos percibimos como libres para actuar según nuestra voluntad, cuando en realidad nos hemos convertido en esclavos del pecado. Y es precisamente esta herencia del pecado lo que nos dificulta tanto la sumisión, sin importar el contexto, pero sobre todo en el matrimonio. Y por esa razón vemos la sumisión como falta de libertad y nos revolvemos contra ella día sí y día también. Y es algo común en todas las culturas y en todas las épocas. Sin embargo, la salvación en Cristo nos libera de esa esclavitud. Pero nos libera no para una vida sin ley, sino para volver a someternos gozosamente a Dios y a su palabra, como Adán y Eva vivían antes de caer. Y así es como vamos a descubrir la auténtica libertad. Ahora bien, ¿qué significa realmente la sumisión en el matrimonio? Este es un tema que hoy en día genera una cantidad abrumadora de información. Nos encontramos con una avalancha de libros, de tratados, de seminarios, de retiros, de conferencias que intentan explicarlo, a menudo con interpretaciones que cambian al compás de la cultura del momento, que es lo simpático. Es tanta la información actual que a veces me pongo a pensar, lo digo irónicamente, qué poco sabían de esto los autores bíblicos, como Pedro, como Pablo. Qué poco sabía Salomón sobre este tema cuando escribió el Cantar de los Cantares. Qué poco sabía el Espíritu Santo sobre este tema cuando inspiró lo que ellos escribieron. Con todo su empeño en explicarlo, los pobres no dieron con la clave. Ha hecho falta siglos después, miles de seminarios, miles de reuniones para llegar a entenderlo. Y entonces, por un momento me imagino a esos matrimonios cristianos del primer siglo y pienso, de nuevo irónicamente, qué desgraciados fueron aquellos matrimonios. No tuvieron nuestros vastos recursos del siglo XXI. Pero luego pienso, y ahora sin ironía, ¿y si fuera al revés? ¿Y si ellos fueron los verdaderamente afortunados por entender lo esencial y nosotros con tanta información nos hemos perdido precisamente lo más importante sobre la sumisión en el matrimonio? Y que es simplemente lo que Dios dice en su palabra, sin más, verlo y hacerlo. A veces pienso que ese cúmulo de información, aunque no malintencionada, solo es una búsqueda incesante que nos muestra que no queremos realmente someternos a la palabra de Dios y a lo que Él nos dice.
Como no estoy de acuerdo, sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando. Entonces, ¿qué nos revela este pasaje de Pedro sobre la sumisión en el matrimonio? ¿Qué implica la sumisión en el matrimonio? Pedro nos presenta en este texto una serie de principios fundamentales sobre la sumisión que son inalterables. No obstante, hay que entender que cada matrimonio, dada su singularidad, deberá adaptar la aplicación de estos principios. Es decir, si bien las maneras de llevarlo a cabo pueden diferir, la esencia de los principios no cambian. Y el primer principio fundamental de lo que es o de lo que implica la sumisión en el matrimonio es que la mujer que se somete a su esposo, al liderazgo de su esposo, es una mujer cristiana que está confiando en el plan de Dios. Principio fundamental. Te sometes porque confías en el plan de Dios. Versículo 1, segunda parte. Estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra. La expresión desobedientes a la palabra significa si no es salvo. Dicho de otro modo, hermanas, estén sujetas a sus maridos, aunque estos no sean salvos, aunque estos no sean cristianos. La palabra sujetas es subordinadas, es sumisión y es un mandato. Estad sujetas, es un imperativo. Por tanto, tu sumisión al liderazgo de tu esposo no depende de si tu esposo es o no creyente. Por lo tanto, tu sumisión no debe variar en su calidad y excelencia en función de la fe de tu esposo, o si él es más o menos receptivo a tu fe. En absoluto. En ocasiones quizás hayas pensado, si tu esposo no es creyente, oh Señor, si mi marido llega a ser creyente, ¿qué sería para mí más fácil que someterme a él? Pero no es así. Dios dice, aunque no lo sea, debes someterte a su liderazgo. A veces quizás puedas pensar, mi sometimiento, Señor, sería distinto, más fructífero, más gozoso, si mi esposo fuera creyente. Pero no, el Señor quiere que te sometas a tu esposo, aunque no sea creyente. Por tanto, si tu esposo es o no creyente, debes someterte a su liderazgo con gozo y con excelencia, más allá de la fe de tu esposo. Y es que, hermana, debes someterte en amor a tu esposo, viéndolo no como el hombre que tú elegiste, sino como el hombre que el Señor te dio. Como el hombre que el Señor te dio según su plan. Es fundamental comprender que ese matrimonio, si sucedió antes de que el Señor te salvara, es la voluntad explícita de Dios para tu vida. Por lo tanto, al hablar de sumisión en el matrimonio, lo primero y más fundamental es entender que se trata de un acto voluntario de sometimiento al plan de Dios para esa unión. Si no entiendes eso, no has entendido nada. Es en esencia poner el plan de Dios para tu matrimonio por encima de tus propias ideas, de tus propios deseos o de tus propias expectativas humanas. Por esta poderosa razón, tu sumisión al liderazgo de tu esposo, aunque éste no sea creyente, no se basa en su fe, ni en el mérito o la disposición de tu esposo, sino en la obediencia y devoción a Cristo. Y esto es un principio fundamental de tu sumisión. Te sometes a tu esposo porque le amas, pero sobre todo porque confías en el plan de Dios y en obediencia y devoción a Cristo lo llevas a cabo. La esposa creyente se somete al liderazgo de su esposo no creyente porque confía en la soberanía de Dios y en su sabiduría para ordenar las relaciones humanas. Muy simple. Y por esta razón ese sometimiento es un testimonio vivo de que la libertad en Cristo no es autonomía absoluta, sino una libertad para obedecer gozosamente la voluntad de aquel que nos redimió. Así que el primer principio fundamental es que el sometimiento de una esposa cristiana confía en el plan de Dios. El segundo principio fundamental que nos presenta Pedro sobre el sometimiento de una esposa cristiana es que es un poderoso testimonio de su fe en Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pedro, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan
ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Dicho de otro modo, hermana, sométete al liderazgo de tu esposo, incluso si él no es creyente, porque tu conducta piadosa y tu sumisión voluntaria, siguiendo, confiando en el plan de Dios, es un poderoso testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y Dios puede usar tu ejemplo para la salvación de tu esposo, llevándolo al Evangelio. En un matrimonio mixto, la sumisión de la esposa creyente es confiar en que Dios puede obrar a través de su obediencia, incluso en circunstancias que parecen desafiar toda lógica humana. A veces pensamos, imposible, a mi esposo no hay quien lo cambie. Bueno, si hablas de ti y de mí, seguro, pero Dios sí. Dios sí. Confía en el Señor. Por eso, descansar en que Dios puede hacerlo es un poderoso testimonio de fe. Te sometes al liderazgo de tu esposo confiando que él pueda ser bendecido incluso con la salvación si no es salvo. Exactamente lo mismo es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:14. Te invito a abrir el texto. 1 Corintios 7:14. Y fíjate lo que dice aquí Pablo. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. En otras palabras, la bendición de Dios se derramará sobre ese esposo no creyente, solo porque Dios estará bendiciendo a su esposa creyente. Por esa razón, él se va a beneficiar, aunque no tenga ni idea. Mira, un hombre no cristiano casado con una mujer cristiana no sabe lo afortunado que es. No tiene ni idea. La gran pregunta es si tú, querida hermana, si es tu caso, sabes que estás bendiciendo a tu esposo, aunque no sea creyente. Obviamente esto no significa que obtenga la salvación por ese medio, simplemente significa que externamente en esta vida estás siendo bendecido porque tú estás siendo bendecida. Así que si el esposo no salvo quiere quedarse con su esposa creyente, dice Pablo, la esposa creyente debe quedarse y someterse a su liderazgo para serle de ejemplo. Ese es el plan de Dios. Cualquier otra alternativa es ir en contra del plan de Dios para el matrimonio y es pecaminoso. En ocasiones han habido casos donde mujeres cristianas temerosas de Dios han dicho, no sigo, no aguanto, no soporto. Y optaron por el divorcio. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Pusiste por delante el deseo de vivir una vida tranquila antes que el Señor te pudiera usar para la salvación de tu esposo? Si es así, examina tu corazón. Examina tu corazón. Porque si en el plan de Dios, antes de que tú conocieras a Cristo, era que ese fuera tu esposo, había un plan del Señor por medio. Pero lo has quitado para poner tu plan por delante. Ese es el plan de Dios. Cualquier otra alternativa es ir en contra del plan de Dios para el matrimonio y es pecaminoso. Quizás te puedas preguntar, bueno, ¿y si cuando yo me convertí y ahora él no me soporta, no soporta mi fe y se quiere ir de mi lado? Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 7 que si el incrédulo se va, versículo 15, que se vaya. El hermano o la hermana no está bajo servidumbre en tales casos, sino que Dios nos ha llamado a la paz. Si se quiere ir porque no soporta tu fe, tienes que dejarlo ir. No estás obligada a retenerlo, porque el esposo no salvo, al querer irse, ya ha roto el vínculo matrimonial. Por tanto, no puedes obligarlo a quedarse. Porque como dice, o como sigue diciendo ese versículo 15 de 1 Corintios 7, pues ¿cómo sabes, oh esposa, si salvarás a tu marido, o cómo sabes, marido, si salvarás a tu mujer? En otras palabras, la cuestión es esta. Si quiere quedarse a tu lado, déjalo que se quede. Y sométete a su liderazgo para que tu modo de vida le influya. Por si Dios quiere usar ese testimonio para guiarle hasta el Evangelio.
Pero si se quiere ir porque no tolera tu testimonio cristiano, debes dejarlo ir. Y aquí hay un punto crucial, hermanas. La sumisión al liderazgo de tu esposo nunca debe estar por encima de tu obediencia a Cristo y su palabra. Nunca. Si un esposo no creyente exige algo que contradice tu testimonio cristiano o la voluntad de Dios porque no la tolera, pero tampoco se quiere ir de tu lado, la esposa cristiana no debe someterse en ese aspecto. Primero Dios y luego tu esposo. Sin embargo, en todos los demás asuntos sí debe someterse al liderazgo de su esposo. Y ese testimonio de fe es poderoso, hermana. Así que Pedro dice básicamente lo mismo: sométete a tu esposo. Ten buena conducta, ten un modo de vida excelente, no te subleves, no te rebeles, no desafíes el liderazgo de tu esposo, no lo amenaces. Haz todo lo posible por conquistar a tu marido para Cristo. ¿Por qué medio? ¿De qué forma? Por medio de tu conducta cristiana, sometida a la palabra de Dios. Pero si tu esposo quiere irse y te deja por causa de tu testimonio, porque no tolera tu amor por Cristo y por su palabra, no estás atada a seguir con él. Él ya rompió el matrimonio. No luches con uñas y dientes para mantenerlo junto a ti, cediendo incluso tu vida como cristiana ordenada en la palabra de Dios, pensando ilusamente que lo llevarás a Cristo si transijo y dejo de obedecer al Señor. No, no será así. Nunca será así. Pero mientras tolere tu fe, mantente sometida a su liderazgo, de modo que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, que es lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Ahora bien, tengan en cuenta que Pedro aquí no está diciendo que los esposos serán salvos por la conducta de sus mujeres sin la palabra de Dios. Porque recuerda lo que dice 1 de Pedro 1:23, que nosotros, los creyentes, hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La salvación solo viene por la palabra de Dios. Pero lo que Pedro aquí está diciendo es que esos esposos no creyentes pueden ser ganados sin una palabra, no sin la palabra. Dicho de otro modo, desde el punto de vista de la esposa, es más importante lo que uno es que lo que uno dice. Y este es el tercer principio fundamental sobre el sometimiento de una esposa cristiana. El sometimiento son hechos, no palabras. El primer principio fundamental es que el sometimiento de una esposa cristiana confía en el plan de Dios. El segundo principio fundamental es que es un poderoso testimonio de fe en Cristo. El tercero es que el sometimiento son hechos, no palabras. Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ahora, ¿qué quiere decir sin palabra alguna? ¿Que las esposas no hablen nunca? ¿Que no tengan opinión? ¿Que se callen en todo tiempo, en todo momento? ¿Que no hablen de asuntos familiares? ¿Que no digan una palabra? ¿Que su opinión no importa o que es menos importante? No, es absurdo pensar así. Porque la esposa, según el plan de Dios, ¿qué es? Sino la ayuda idónea de su esposo. ¿Y cómo le va a ayudar? ¿Con lenguaje de signos? Tendrá que hablar. Entonces, ¿qué significa eso de ser ganado sin palabra alguna? Muy simple, sigue leyendo el versículo. Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Dicho de otro modo, significa que tu conducta es más importante que tus palabras. Que el sometimiento al liderazgo de tu esposo son hechos, no palabras. Si realmente quieres ser de bendición en tu matrimonio, tu conducta es más importante que todo lo que digas, que no es lo mismo que no puedas hablar. El someterse al liderazgo de tu esposo en el hogar es vital, es más importante que el hablar. Ese es el punto. Dicho de otra manera, esa sumisión amorosa, amable y tierna de una mujer cristiana al liderazgo de su esposo, aunque éste no sea salvo, es la herramienta evangelística más poderosa que tienes en tus manos. Mucho más, por ejemplo, que estar todo el día insistiéndole para que venga a la iglesia. De hecho,
hacer esto, si lo piensas bien, es totalmente desmoralizador si no se consigue el objetivo. Porque se olvida que solo Dios puede atraer los corazones. ¿De qué vale predicarle a tu esposo constantemente o arengarle como si fueras una fanática de fútbol para que crea en Jesús? ¿De qué sirve llenar la nevera de imanes con versículos bíblicos, colocar tratados evangelísticos ahí en la mesilla de noche como quien no quiere la cosa, escondido en su periódico, poner cuadros llenos de versículos por toda la casa sobre lo que es un matrimonio cristiano? ¿De qué sirve invitarlo a conferencias sobre matrimonios, incluso llamar a los ancianos para que vengan a hablar sobre los problemas de la pareja, irse a un retiro espiritual? ¿De qué sirve todo eso si al final no eres una esposa amorosa con una conducta de abnegación y dependencia voluntaria de tu esposo en el hogar? Pedro es claro, dice, no sirve de nada, de nada. Tristemente, esto se ha invertido y es lo que vemos hoy en día. Parece que tenemos que hacer todo lo contrario. Querida hermana, no eres lo que dices, eres lo que eres. La mujer debe someterse al liderazgo de su esposo, aunque en ocasiones pueda no estar de acuerdo. Eso es un principio diseñado por Dios. Esposas, sométanse a sus esposos, Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus maridos, Colosenses 3:18. Lo mismo viene en Tito 2, versículos 4 y 5. Las jóvenes deben estar sujetas a sus maridos. Una vez más, la mujer creyente debe someterse al liderazgo de su esposo y también podrá hablar, de hecho deberá hablar, parece mentira que tengamos que recordar esto, pero lo que nunca deberá hacer es cuestionar ni usurpar el liderazgo de su esposo, sino someterse a él. Ese testimonio es más poderoso que todo lo que se pueda decir, ese es el punto. Esta será tu mayor herramienta de evangelización, y no tus palabras. Es tu virtud como esposa creyente. Así que el primer principio fundamental es que el sometimiento de una esposa cristiana confía en el plan de Dios. El segundo principio fundamental es que es un poderoso testimonio de fe en Cristo. El tercero es que el sometimiento son hechos, no palabras. Y el cuarto principio fundamental que nos presenta Pedro aquí en este texto es que el sometimiento es tener una conducta intachable. Una conducta intachable, versículo 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Un autor puritano, John Gill, llamó a esto la belleza interna del testimonio de la mujer. En otras palabras, sométete al liderazgo de tu esposo siendo fiel a él en extremo. En extremo. La palabra casta significa limpia y en este contexto es el sentimiento de mantenerse alejada de todo pecado, aún el no querer someterse a su esposo. Y la palabra respetuosa significa en este contexto que hará todo lo posible por el profundo respeto que tiene tanto por Dios como por su esposo de mantenerse casta. Va a hacer todo. En otras palabras, someterte al liderazgo de tu esposo es tener una conducta intachable por respeto profundo hacia Dios y por respeto profundo a tu esposo. Es evitar cualquier cosa que pueda dañar tu testimonio y tu amor por ambos. Esto conduce, según un autor puritano, a una gracia delicada y temerosa de cualquier apariencia de algo que pudiera perjudicarla en comportamiento, lenguaje o atuendo. Esa vida temerosa, cuidadosa, honrosa, es la que debe ver tu esposo. Es en definitiva tener una conducta irreprochable. De nuevo encontramos aquí el mismo principio del capítulo 2, versículo 12, ¿recuerdas? De mantener una conducta irreprochable entre los inconversos para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hermana, si estás preocupada por tu testimonio para con los de afuera, haces bien, pero también preocúpate por tu testimonio frente a tu esposo, porque es lo mismo. Él también es un inconverso. No puedes tratarlo de manera distinta. Es más, debes ser más cuidadosa con él si cabe. En ocasiones, cuando enfrentas una situación donde tu esposo no es creyente y la situación no es la que sueles ver en otros matrimonios de la iglesia donde te reúnes, en ocasiones situaciones que idealizamos, como si el resto de matrimonios no tuviéramos problemas. En ocasiones
Venimos a la iglesia y debido a ese deseo puedes verte atraída por un hombre cristiano. Cuidado. Debes mantenerte para Dios casta y respetuosa, para que te mantengas con tu esposo casta y respetuosa. Cuidado con eso, hermanos, hermanas. Cuidado. El hombre que Dios te dio es el hombre de tu vida. No tienes que buscar en ningún otro sitio. Por muy cristiano que sea otro, por muy buen esposo que pueda parecer, tu esposo es tu esposo. Mantente casta y respetuosa, con temor delante de Dios y con temor delante de tu esposo. Por tanto, el primer principio fundamental sobre el sometimiento de una creyente es que confía en el plan de Dios. Segundo principio fundamental es que es un poderoso testimonio de su fe. Tercer principio, el sometimiento son hechos, no palabras. El cuarto principio, el sometimiento es tener una conducta intachable. Y el quinto principio lo encontramos en los versículos del 3 al 5 y es la modestia. La modestia. Dice el pasaje 3 al 5, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Yo me preguntaba, Pedro, ¿esto qué es? ¿Un alegato para que las mujeres cristianas no se maquillen? ¿Que el sometimiento al liderazgo del esposo implica que la mujer, si quiere ponerse guapa para él, no lo haga? ¿O que no busquen agradarles estando bien vestidas o maquilladas? Permítame el chiste. Pedro, ¿esto es un alegato para que las hermanas creyentes vayan a todas partes vestidas como doña Rogelia? ¿Para no despertar en sus esposos sentimientos no muy puros? Claro que no, por supuesto que no. Esto aquí Pedro no está hablando de que no te puedas arreglar en ningún momento. Ahí tienes la esposa del Cantar de los Cantares, por ejemplo, y cómo se arreglaba para su esposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Muy sencillo. Hermana, que los adornos externos no desplacen a tu adorno interno de tu corazón. En otras palabras, no intentes cautivar a tu esposo con cosas externas, sino con tu corazón, con tu predisposición. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La sumisión de una esposa cristiana al liderazgo de su esposo vale más que cualquier atractivo físico. Ese es el punto. A veces nos cuesta entender eso, pero confiemos en el Señor, porque Dios también nos creó a los hombres. Y Dios ha puesto en nosotros, sí, cierta inclinación a ver la belleza de nuestras esposas, pero sobre todo ver la pureza de su corazón. Ese es el punto. Esa sumisión, dice Pedro, es preciosa delante de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente no solamente eres preciosa delante de tu esposa, sino delante de Dios? Pues si tú quieres saber si eres preciosa también delante de Dios, escudriña tu corazón, porque es lo que Dios mira. No lo externo de ti, sino tu corazón. La esposa cristiana siempre priorizará lo interno sobre lo externo. Esto no significa, repito una vez más, que debas descuidar tu aspecto si te apetece arreglarte para tu esposo. Lo que sí implica es reconocer que lo verdaderamente importante en tu matrimonio es la belleza de tu corazón, tu ternura, tu paciencia, es tu disposición apacible, gentil, pacífica, serena. Esas son las cualidades que realmente deben cautivar a tu esposo y no solo tu belleza física. Así es como actuaban, sigue diciendo Pedro,
Así es como actuaban las mujeres piadosas del Antiguo Testamento, que son ejemplos a seguir en cómo se sometían a sus esposos. Dice versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo se adornaban? Estando sujetas a sus maridos. Y una de esas mujeres, versículo 6, fue Sara. Y dice versículo 6, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Yo aquí pensaba, digo, Pedro, aquí lanzaste una puya que esto, a ver quién... ¿Por qué Sara es un ejemplo tan digno de imitar en el matrimonio para todas las mujeres cristianas? ¿Qué dice Pedro? ¿Por qué es un ejemplo tan digno de imitar? Pues nos dice que obedeció a su esposo llamándolo ¿cómo? Estás pensando lo que yo pensé. Llamar a mi esposo Señor, ¿yo? Tú estás loco. Tú estás loco. Es verdad que hay ciertas culturas donde el término Señor es algo coloquial. Y trata de usted, Señor, a todo el mundo. Pero aquí no se refiere a algo coloquial. Está diciendo que realmente llamaba a su esposo Abraham Señor. Claro, esto hoy en día popular no es cierto? Ahora, pregúntate, y sobre todo aquellas que se rieron, si esa fue tu primera reacción, entonces ya habrás notado que te cuesta someterte al liderazgo de tu esposo. Porque el punto es que este tratamiento no se trata sobre servilismo, sino sobre reconocer a tu esposo como líder y cabeza del hogar, como Dios lo ha establecido. Sara no se refería a su esposo Señor porque fuera su esclava, sino porque reconocía que era el hombre que Dios le dio para que fuese su líder, su cabeza. A veces, yo sé que usé un poco para reírnos un rato, pero ¿viste cómo nos cuesta someternos a ese liderazgo que Dios ha establecido en el matrimonio? Si actúas de esta manera, si reconoces el liderazgo de tu esposo, entonces estarás actuando bien y no estarás actuando por miedo, amedrentadas por ningún temor. Finalmente, versículo 7 dice, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esto es todo lo que Pedro nos tiene que decir a los esposos cristianos sobre cómo vivir en el matrimonio. Pero como recuerdas al principio, esto no es algo desconsiderado por parte de él, sino debido a que por la caída a la mujer le va a costar más someterse. Y aquí encontramos el siguiente principio fundamental del sometimiento de los cristianos dentro de su matrimonio. ¿Cómo debe tratar un esposo creyente a su esposa, sea ésta salva o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo comienza? Igualmente. ¿Igualmente qué? ¿Qué quiere decir Pedro con igualmente? Pues muy simple. Tú también te sometes. Tú también te sometes. Hermanos, hay una sumisión de nuestra parte. Que sea el líder de tu hogar no significa que la ley en tu hogar no es para ti. Tú también debes someterte a tu esposa. Efesios 5:21, sometámonos los unos a los otros. Las esposas a los esposos, los esposos a las esposas. Obviamente no nos estamos sometiendo a la autoridad de la esposa,
No nos sometemos al liderazgo de la esposa, al control de la esposa, al dominio de la esposa. ¿Por qué? Porque ese es el papel que nos ha dado Dios a los hombres. Pero sí nos sometemos, escucha esto, para pastorearla con amor y comprensión. ¿Por qué? Porque son vasos más frágiles. ¿Qué significa esto? ¿Que si se cae de una alturita se parte un hueso? No. No es una declaración de inferioridad, sino de la necesidad de un cuidado especial. ¿Por qué causa? Una vez más, por la tendencia natural que hay en la mujer a no querer someterse. Como resultado de la caída, al no querer someterse, a no querer ser liderada o guiada por él, en estos sentidos, la mujer es como un vaso más frágil. Y ahora tú lo sabes. Por tanto, sométete a tu esposa para evitar que esa fragilidad que aún está en su espíritu vuelva a salir. Haz todo lo posible para que eso no suceda. Por tanto, esposo, sométete a tu esposa de esta manera particular, guardando su corazón. Guarda su corazón. No llevándola por tu dejadez a ocupar un rol que no le pertenece. ¿Cuántos matrimonios cristianos hay donde al final quien lleva, y perdone la expresión, los pantalones es la mujer, simplemente porque el hombre se abandona? Estás pecando contra el Señor porque estás haciendo que tu esposa, que es un vaso más frágil, ocupe un rol que Dios no le ha dado. No estás cumpliendo el rol que el Señor te ha dado. No te estás sometiendo a tu esposa. Estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. Cumple tu rol. Cumple tu responsabilidad de liderazgo familiar de manera paciente y sabia. Subordina tu pequeño mundo, tus ganas de jugar al fútbol con tus amigos, de echar una partidita no sé qué, de tomarte una cerveza con no sé cuánto, tus infinitas horas en el trabajo. Somete eso al amor de tu vida. Si no lo haces y para ti es más importante lo otro, no te estás sometiendo al cuidado de tu esposa. No lo estás haciendo. ¿Cuánto tiempo dedicas a estar con tu esposa? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo te dedicas a estar con ella? A tener tiempo de calidad con ella. ¿O hay algo más importante que eso? Una de las primeras lecciones que aprendimos en el seminario es que el púlpito es de una altísima responsabilidad, pero mayor es el cuidado de mi esposa. Mayor. Cumple tu rol, cumple tu responsabilidad de liderazgo paciente y sabio. Subordina tu pequeño mundo y tu pequeña agenda para satisfacer las necesidades emocionales y afectivas de tu esposo, incluso si ella no es cristiana. Dándole honor, sigue diciendo Pedro, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Es decir, ella tiene tanto alcance esa gracia misericordiosa de Dios como lo has tenido tú. Si tu esposa no es salva, actúa de esa manera, por si el Señor la quiere alcanzar con su gracia. Es que no es creyente, es que es coheredera de la gracia de la vida. Actuando así, cumpliendo ese rol, sabiendo que tu esposa es la mujer que Dios te ha dado y debes cuidarla como vaso más frágil para evitar por cualquier manera que vuelva a resurgir en ella ese deseo innato, causa de la caída, de querer rebelarse. Si actúas de esa manera, hermano, cuando ores por ella, tus oraciones no serán estorbadas. Tus oraciones no serán estorbadas. Hermano, si estás casado, tu vida es en un sentido profundo tu esposa. Y querida hermana, si estás casada, en un sentido profundo, tu vida es tu esposo. La manera en que se tratan mutuamente impacta directamente
en nuestra relación con Dios. Honrarla, convivir con ella comprensivamente, considerarla como un vaso más frágil y coheredera de la gracia de la vida, no solo es un buen consejo matrimonial, es una orden divina, con implicaciones espirituales directas para tu vida de oración y para la salvación de tu amada esposa, si es la voluntad del Señor. Amados hermanos, a lo largo de este pasaje, el Señor ha desgranado un aspecto crucial de la santidad práctica del creyente: la sumisión en el matrimonio. Hemos visto que esta no es una idea popular en un mundo que exalta la autonomía, la independencia, pero para nosotros, los creyentes que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, la sumisión es una marca distintiva de una vida transformada. Si bien cada matrimonio tiene sus particularidades y cada uno deberá aplicar estos principios según esas particularidades, lo que sí es cierto es que estos principios generales de sumisión mutua que hemos visto son universales y deben ser aplicados, ya que es crucial para que nuestro testimonio como pueblo santo de Dios sea íntegro. Hemos comprendido que la sumisión nace de una confianza profunda en el plan de Dios, un plan que prevalece a nuestros propios deseos. Para la esposa cristiana, este sometimiento al liderazgo de su esposo es un acto de fe radical, especialmente cuando el esposo no es creyente, convirtiéndose en un testimonio poderoso y silencioso del Evangelio. Es su conducta intachable, su espíritu tierno y sereno y su modestia, valorando la belleza del corazón más que lo externo, lo que más impactará y podrá guiar a su esposo hacia Cristo, mucho más que cualquier palabra. Y para los maridos creyentes, Pedro nos ha llamado a una sumisión recíproca, una sumisión que se manifiesta en el cuidado comprensivo y el honor hacia nuestras esposas, aunque éstas no sean salvas. Debemos reconocer su fragilidad, su tendencia natural a no querer aceptar el liderazgo de sus esposos. Por tanto, debemos vivir no haciendo nada que las motive a querer usurpar ese rol, ni hacer nada que dañe nuestro testimonio. Debemos valorarlas como coherederas de la gracia de la vida para que nuestras oraciones por ellas no sean estorbadas. En esencia, la sumisión bíblica, tanto de la esposa como del esposo, cada uno en su rol, es un eco del Evangelio. Refleja la humilde obediencia de Cristo al Padre. La misma obediencia que nos trajo salvación a ti y a mí. Por esta razón, vivir en esta sumisión radical es ser sal y luz en un mundo que desesperadamente necesita ver el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que al salir de aquí recordemos que nuestra vida matrimonial no es solo una relación personal, es nuestro campo de misión. Permítame decir que es el altar donde un matrimonio está adorando a Dios. Que el Señor nos capacite para vivir esta sumisión con gozo, honrándole en cada paso, para su gloria y para exaltar a Cristo y su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos, Señor, a los esposos cristianos y a las esposas cristianas, Señor, el gran privilegio que nos has dado al darnos esas esposas y esposos, Señor. Si ese matrimonio se consumó antes de que tú nos salvaras, Señor, ayúdanos a ser sal y luz en medio de ese matrimonio si nuestro cónyuge no es creyente. En ocasiones, como hemos visto, en el caso de las hermanas, será el testimonio más impactante que ellas puedan reflejar, porque en este mundo donde vivimos, la naturaleza del ser humano es a querer rebelarse contra lo establecido. Señor, que tú fortalezcas a las hermanas con toda sabiduría, con tu Espíritu Santo y con la responsabilidad de querer ser luz y sal en su matrimonio. Que ellas puedan, Señor, ser ese testimonio vivo de ti en ese hogar, Señor. Así como también te ruego por
los hermanos casados de esta iglesia, para que igualmente consideremos a nuestras esposas, sean creyentes o no, como lo que son, coherederas de la gracia bendita, Señor, a través de la cual tú has salvado, salvas y salvarás. Indiscutiblemente no sabemos tu plan, Señor, para muchas de esas esposas, y sobre todo si no son salvas. Pero, Señor, ayúdenos a verlas con esos ojos de amor con que tú nos has mirado a nosotros. A entender que ellas, aunque no sean salvas, también están en esa lucha intensa. Y sobre todo siguen siendo ciegas a la verdad de tu Evangelio. Que las tratemos, Señor, deseando que esa gracia también les alcance a ellas y que nuestras oraciones no sean estorbadas delante de ti. Padre, y en definitiva que nos ayudes como iglesia, como matrimonio de esta iglesia, a ser testimonio fiel de ti, de tu Evangelio, del poder transformador de tu palabra, Señor. A un mundo que se niega a someterse a cualquier institución, a cualquier dominio, que nos ayudes a entender que realmente en someternos a ti y a tu palabra es donde encontramos la verdadera libertad, Señor. Es imposible no estar sometidos a ti porque todas las cosas fueron creadas por ti y son para ti y tú las sostienes con el poder de tu palabra, Señor, o con la palabra de tu poder. Ayúdanos a entender, Señor, que como creyentes, por definición, nos sometemos porque nos sometemos a tu señorío y nos sometemos a tu palabra. Y que no veamos eso como una carga, sino como un enorme privilegio, porque nos has libertado de la esclavitud al pecado para servir al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.